¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a repasar un poco la clasificación por movimiento de algunos parásitos. Pero primero vamos a hacer un breve repaso por la diversidad celular, es decir, cómo clasificamos a los seres vivos en general. Recuerden que nosotros vamos a hablar de seres vivos celulares, es decir, aquellos que están formados por células. La teoría celular dice que la célula es la unidad estructural, funcional, es el origen y la unidad genética de todos los seres vivos. Por lo tanto, es sumamente importante que conozcamos su estructura y la función de cada uno de sus organelos. También es importante que tengan esta información clara, ya que alguno de estos organelos va a ser relevante para la identificación de algunos parásitos que vamos a estudiar. Recordemos que los seres vivos solían clasificarse en 5 reinos, y esta clasificación es todavía bastante popular y difundida. Los 5 reinos incluían células procariotas en el reino Monera y células eucariotas en los reinos protista, fungi, plante y animalia. Actualmente hay una clasificación más aceptada, que es la que divide a los seres vivos en 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Bacteria y arquea contiene organismos procariotas, mientras que eucaria contiene organismos eucariotas, los cuales incluyen a los 4 reinos protista, fungi, planta y animalia. Nosotros vamos a estudiar a organismos del reino protista y del reino animalia, pero dentro de protista vamos a estudiar un grupo en particular que son los protozoos. Estos se definen como organismos eucariotas unicelulares no fotosintéticos, es decir, que no pueden elaborar su propio alimento. Algunos tienen mecanismos de movilidad, pero no todos. También vamos a estudiar algunos animales, en particular gusanos y artrópodos. A estos animales los vamos a llamar metazoos. No es un grupo dentro de Animalia, sino que metazoos es otra palabra para designar a los animales. Los animales o metazoos se definen como organismos multicelulares, es decir, están formados por muchas células, pero estas células están bien organizadas en tejidos que tienen funciones específicas. También son heterótrofos, es decir, no pueden hacer fotosíntesis y tienen que consumir a otros organismos para obtener energía. Se reproducen sexualmente, carecen de pared celular, se pueden mover mediante músculos y responden rápidamente al entorno gracias a la existencia de un sistema nervioso. La célula eucariota que forma estos organismos corresponde a la del modelo de la célula animal, la cual carece de pared celular y de cloroplastos, puesto que no llevan a cabo la fotosíntesis. Es una célula grande de más de 10 micras y suele tener su ADN resguardado en un núcleo. Los organismos unicelulares, multicelulares o pluricelulares son formados por células eucariotas, es decir, los protozoos, por ejemplo, o todos los organismos del reino protista son unicelulares. Algunos de ellos pueden llegar a ser eh, multicelulares, lo cual quiere decir que, que muchas células se organizan para vivir en colonias, pero nosotros, los animales, somos pluricelulares, que como ya les dije, son son organismos formados por muchas células organizadas en tejidos. Una característica importante de la célula eucariota es que cuenta con organelos membranosos, como el retículo endoplásmico rugoso, eh, el retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, el propio núcleo, eh, mitocondrias, vesículas y una estructura que de hecho solamente tiene la célula eucariota animal y de protozoarios, que son los centriolos o centrosomas. La membrana, que es esta estructura que divide el interior del exterior de la célula
y que le permite interactuar con el entorno, está hecha por dos capas de fosfolípidos. Esto que vemos aquí, como pequeñas bolitas azules, es la parte fosfato del fosfolípido. Y estas pequeñas líneas que vemos hacia abajo son largas cadenas de carbono que son lipídicas, es decir, no pueden interactuar con el agua, por lo tanto, se quedan en medio de esta capa. Aquí, en un extremo y en otro, se queda la parte fosfato del fosfolípido y en medio la parte lipídica, como una especie de sándwich. Todo esto junto es la membrana. Y el hecho de que quede aquí una sección insoluble al agua quiere decir que el agua no va a poder pasar indiscriminadamente del exterior de la célula hacia el interior y de regreso. ¿Sí? Para el intercambio de sustancias, por lo tanto, se requieren otras estructuras llamadas proteínas, las cuales están embebidas dentro de la membrana y que precisamente regulan el flujo de sustancias, ya sea hacia el interior o hacia el exterior, pero también pueden servir para sostener moléculas como los polisacáridos que están aquí representados en amarillo y que permiten interactuar con otras células, adherirse o que otras células reconozcan a este organismo en particular. Otros organelos también están formados por membranas que tienen una estructura semejante a la que acabamos de mencionar. El núcleo, por ejemplo, está formado por una doble membrana, es decir, esta estructura la tiene dos veces. Tiene la membrana interna y la membrana externa, las cuales limitan considerablemente el paso de sustancias hacia el interior del núcleo y hacia el exterior. Y cuando existe un paso de sustancias, este ocurre a través de unos orificios que están hechos por proteínas llamadas poros nucleares. Dentro del núcleo se encuentra el ADN, el cual se puede encontrar súper enrollado o se puede encontrar bastante laxo, es decir, poco enrollado y listo para usar. Una parte muy densa donde hay muchas proteínas y mucho ARN es el nucleolo. El ARN que se encuentra aquí se utiliza para fabricar los ribosomas. Los ribosomas son pequeñas estructuras mucho más pequeñas que los organelos que están formados por ARN y proteínas y que constan de dos subunidades, una grande y una pequeña, las cuales se tienen que ensamblar de esta manera para funcionar. Y su función principal es la síntesis de proteínas. Proteínas como las que están aquí en la membrana, proteínas como las que van a formar el citoesqueleto de la célula y también proteínas como las enzimas, las cuales son responsables de todas y cada una de las reacciones que ocurren en la célula y que permiten a la célula vivir. De ahí su importancia. Los ribosomas se pueden encontrar adheridos a la membrana externa del núcleo y también de otro organelo llamado retículo endoplásmico o retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un gran sistema de membranas que en realidad se continúa de la membrana externa del núcleo. Si lo pueden ver, esta es la membrana externa y a partir de aquí esto se extiende formando estos pliegues o sacos y eso es el retículo endoplásmico. El rugoso es rugoso porque tiene esa apariencia gracias a la gran cantidad de ribosomas que tiene adherido. El retículo endoplásmico rugoso se encarga, por supuesto, de la síntesis de proteínas. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas que tienen pegado, pero quedan elaboradas aquí adentro. Y aquí se modifican lo suficiente en función del lugar a donde van. Las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso suelen ser proteínas que van a acabar en la membrana o que incluso van a salir al exterior de la célula.
Después del retículo endoplásmico rugoso, queda una porción de membrana que ya no tiene ribosomas. A esa le llamamos retículo endoplásmico liso. Y una de sus principales funciones es la síntesis de lípidos. Las proteínas que son sintetizadas aquí, en el retículo endoplásmico rugoso, necesitan transportarse hacia otros órganos a través de vesículas. Las vesículas son porciones de la membrana del retículo y quedan como pequeñas esferas. Se consideran sacos de membranas. Esta es más o menos la estructura. Si ustedes pueden observar, es también una doble capa de fosfolípidos que contiene un núcleo viscoso, que contiene las proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplásmico. Y también tiene un poco de citoesqueleto para sostenerse. Estas vesículas viajan del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, ¿sí? La cual viene desde el retículo endoplásmico en su vesícula hacia y se fusiona con las membranas del aparato de Golgi. Podemos observar cómo este organelo es una serie de sacos de membrana. En cada uno de ellos pasan diferentes procesos en los que las proteínas que traen las vesículas son decoradas, por decir de alguna manera, con otras moléculas que necesitan para funcionar. Y también son organizadas en función del destino a donde van. Es decir, si van varias proteínas diferentes a la membrana, a cierta región de la membrana, el aparato de Golgi los acomoda en una sola vesícula nueva que va a salir por el otro lado y se va a dirigir hacia su destino. Algunas vesículas no se van y se fusionan con la membrana ni vacían su contenido al exterior de la célula, sino que se quedan dentro del citoplasma porque van a cumplir una función ahí. Son vesículas especializadas y se llaman lisosomas y peroxisomas. Estas contienen adentro una serie de enzimas que tienen una función en particular. Los lisosomas, por ejemplo, contienen enzimas hidrolíticas, es decir, aquellas que utilizando agua rompen moléculas, rompen carbohidratos, rompen proteínas, rompen lípidos, rompen ácidos nucleicos, rompen todo lo que sea necesario para separarlo en sus partes y volverlas a utilizar. Los lisosomas son como pequeños estómagos de la célula que degradan lo que sea que esta célula haya ingerido. Los peroxisomas tienen una estructura muy similar y lo único que lo diferencia son el tipo de enzimas que tienen adentro, pues en este caso las enzimas son oxidantes y degradan todas las biomoléculas con las que entren en contacto, pero a través de procesos de oxidación. Todos estos procesos llevan un costo energético muy alto. Eso quiere decir que la célula necesita estar produciendo energía constantemente. Y esta producción de energía se lleva a cabo en las mitocondrias, las cuales son organelos que también tienen una doble membrana. La interna está plegada y forma crestas y la externa es la que le da forma. Aquí se lleva a cabo reacciones bioquímicas como el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que es la respiración de la célula. En esos procesos se obtiene ATP, que es la molécula a partir de la cual la célula obtiene energía para el resto de sus procesos. Se cree que la mitocondria alguna vez fue una bacteria, porque también contiene ADN de manera similar a las bacterias y contiene sus propios ribosomas. Todos los organelos mencionados no se encuentran flotando libremente en el citoplasma, sino que se encuentran posados en una estructura de sostén llamada citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por tres tipos de fibras: los microtúbulos, que se encuentran formados por proteínas llamadas tubulina, unos tubos ligeramente más pequeños, que son los filamentos intermedios,
de actina y también unos filamentos más delgados que son de actina y que se llaman microfilamentos. Entonces, túbulos o microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Aquí podemos ver cómo están los microtúbulos, los microfilamentos bastante delgaditos y los filamentos intermedios conectando todas las estructuras. Y podemos ver aquí, por ejemplo, una mitocondria perfectamente sostenida por el citoesqueleto que forman esos tres filamentos. Y aquí vemos también una membrana adicional que no es la celular, porque la celular está en naranja, que bien podría ser el retículo endoplásmico. Ahora, lo importante para la clase de hoy. Dentro de estos organelos se encuentran también apéndices celulares, es decir, se encuentran por fuera de la célula, y son los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos tienen una estructura interna parecida. Se encuentran formados por 9 juegos o pares de microtúbulos que se encuentran alrededor de un par central y unidos por diferentes proteínas. Este juego de túbulos se encuentra forrado por una prolongación de la membrana plasmática. En la parte de la membrana celular, tanto los cilios como los flagelos tienen un cuerpo basal que es en realidad donde se origina el movimiento. El movimiento de los flagelos es helicoidal, mientras que el movimiento de los cilios es como las de las brazadas de los nadadores, de adelante hacia atrás. El movimiento helicoidal de los flagelos empuja el fluido que está alrededor de la célula lejos de ella, mientras que el de los cilios lo mueve de manera paralela hacia la parte posterior del microorganismo, aunque en un momento dado el latigazo que da el cilio podría ir en sentido contrario y entonces el mismo cilio permitiría a la célula moverse hacia atrás o hacia adelante. Aquí podemos observar un protozoario que se mueve por flagelos y cada uno de estas prolongaciones sería un flagelo. Mientras que acá tenemos una célula que contiene cilios y los podemos observar como abundantes vellosidades, mucho más cortas de lo que son los flagelos y también mucho, mucho más abundantes. Aquí podemos ver un montón de vacuolas. Las vacuolas se forman a partir de la fusión de muchas vesículas y contienen o almacenan diferentes nutrientes o elementos que la misma célula está sintetizando. Y aquí podemos ver el núcleo y su nucleolo. Bien. Ustedes podrán decir, ¿y yo cómo voy a reconocer el movimiento de los organismos nada más en una foto? Bueno, en primer lugar, a veces es muy difícil observar a los microorganismos vivos. Sin embargo, cuando los llegamos a ver, también, aunque estén estáticos, podemos reconocer su tipo de movimiento. En el caso de los protozoos, tenemos 3 grupos en función de su movimiento. Aquellos que se mueven por pseudópodos se llaman sarcodina y los podemos reconocer porque son células que no tienen una estructura definida, son bastante irregulares y su forma incluye estas pequeñas o a veces no tan pequeñas prolongaciones del citoplasma, como deformidades o proyecciones. Cada uno de estos es un pseudópodo. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de forma, ya podemos sospechar que este organismo se mueve por pseudópodos. Los organismos que tienen este tipo de movimiento son a los que les llamamos sarcodinos y pertenecen al grupo sarcodina. También, incluso si no están en movimiento, podemos observar que las células tengan estas largas proyecciones delgadas. En este caso, estos organismos tienen
flagelo, que está aquí. A diferencia de que vimos en la diapositiva anterior que tenía varios. Aquellos organismos que se mueven por flagelo corresponden al grupo Mastigofora. Y también podríamos observar a los ciliados. Una vez más, la característica de los cilios es que son mucho más abundantes que los flagelos, mucho más cortos y delgados. La apariencia es más bien como de vellosidades. Y aquellos que se mueven por cilios corresponden al grupo Ciliofora. Y bueno, esto es un consejo para reconocer a los protozoos según sus estructuras de movimiento. No importa que no los veamos moverse. Si vemos estas prolongaciones del citoplasma y esta irregularidad de la célula, este organismo se mueve por pseudópodos. Si vemos una o varias prolongaciones largas como cabellos y que además no son tan numerosas, entonces el organismo se mueve por flagelos. Y si lo que vemos es un número abundante de vellosidades, en realidad esas vellosidades son cilios y ese es el mecanismo de movimiento de los protozoos, de ese protozoo que se está observando. Sin embargo, también no los voy a dejar sin conocer el movimiento de estos protozoos en pequeños GIF. Aquí vemos cómo se está moviendo el citoplasma a través de las prolongaciones que se van formando. Ahora, estas prolongaciones se hacen porque precisamente los microfilamentos de actina empiezan a crecer empujando la membrana citoplasmática en esta dirección. Y una vez que se hace este crecimiento, todo el citoplasma empieza a llenar esta nueva área y por eso se forma este flujo que vemos aquí, ¿sí? De todo el contenido citoplasmático. Los flagelos son más difíciles de observar porque su movimiento hace que constantemente se salgan del campo de observación. Sin embargo, aquí sí podemos observar esta prolongación que es el flagelo y su vibración, su movimiento helicoidal. Los flagelos es más fácil verlos cuando ya no están en movimiento y cuando las células están teñidas, lo cual la mayoría de las veces implica que las células han muerto incluso por el propio proceso de tinción. Sin embargo, aquí podemos observar en este caso el flagelo de este organismo que es un protozoo ambiental. Este no nos causa enfermedades, ¿sí? Ahora, aquí podemos observar el movimiento del latigazo de los cilios, podemos observar cómo ellos se mueven y en consecuencia también el organismo avanza dentro del fluido. Los organismos que no tienen movimiento los denominamos esporozoarios, pero esos los veremos en más detalle más adelante. Y finalmente recuerden que los gusanos y los artrópodos que vamos a ver más adelante se mueven por músculos y por lo general no los vamos a ver moverse en el microscopio. Por eso no los pongo aquí. Pero recuerden, si son gusanos o si son artrópodos, su mecanismo de movimiento es muscular y son animales. Recuerden también, como se los mencioné previamente en el ensayo, esta clasificación por sus mecanismos de movimiento es una clasificación antigua, pero que se sigue utilizando para términos didácticos. Aquí es como vamos a estarlos clasificando. Pero ya hay clasificaciones más nuevas basadas en su semejanza de ADN, que son bastante más complejas y de momento no las vamos a manejar. Que estén muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención.